A lo largo de la Biblia, la fe nunca fue algo teórico. Siempre fue puesta a prueba. No para destruir, sino para revelar, fortalecer y preparar. Cada vez que Dios llamó a alguien para un propósito mayor, ese llamado fue acompañado por una prueba que parecía contradecir la promesa. Abraham es uno de los ejemplos más impactantes. Dios le prometió un hijo cuando todo parecía imposible. Esperó años, décadas, hasta que la promesa se cumplió. Pero cuando finalmente Isaac nació, Dios permitió la prueba más dura, pedirle que entregara aquello que más amaba. No porque Dios quisiera quitarle el hijo, sino porque quería revelar dónde estaba su confianza. La prueba no fue sobre Isaac, fue sobre el corazón de Abraham. Dios estaba probando si la promesa era más importante que el dador de la promesa. Y cuando Abraham obedeció, Dios proveyó. La prueba reveló una fe madura. Job también fue probado de una manera extrema. Lo perdió todo sin entender el motivo. Sus amigos intentaron explicar el dolor, pero no comprendieron el propósito. La Biblia muestra que la prueba de Job no fue castigo, fue testimonio. Su fe fue puesta a prueba no por pecado, sino por fidelidad. Muchas pruebas no vienen porque hemos fallado, sino porque Dios confía en que podemos resistirlas. La fe que no es probada no se fortalece. Es en la prueba donde se revela si la fe es superficial o profunda. Moisés fue probado en el desierto antes de ser usado para liberar a Israel. 40 años de silencio, anonimato y aparente retraso. Pero ese desierto formó el carácter que el palacio no pudo formar. Dios prueba la fe a través del tiempo, no solo del sufrimiento. José fue probado por la traición, la injusticia y el olvido. Cada etapa parecía alejarlo de su sueño, pero en realidad lo estaba preparando para gobernar. La prueba refinó su carácter antes de elevar su posición. Dios no prueba para humillar, prueba para preparar. La Biblia muestra que la fe probada produce paciencia, madurez y esperanza. Sin prueba, la fe se queda en palabras. Jesús mismo fue probado en el desierto antes de comenzar su ministerio. El enemigo intentó desviar su identidad, su propósito y su confianza en el Padre. Esto revela que la prueba no significa ausencia de Dios, sino confirmación de identidad. Las pruebas también revelan qué voz escuchamos. Israel fue probado en el desierto para ver si confiaría en Dios o en el miedo. Cada queja revelaba una fe inmadura, cada acto de obediencia fortalecía la confianza. Dios prueba la fe cuando parece guardar silencio. Ese silencio no es abandono, es entrenamiento. Aprendemos a confiar no por lo que sentimos, sino por lo que sabemos de Él. Muchas personas abandonan justo antes de ver el cumplimiento. La prueba llega antes de la bendición, porque la bendición requiere un corazón preparado. Dios no entrega promesas a corazones que aún no pueden sostenerlas. Las pruebas también purifican las motivaciones. Nos hacen preguntarnos si seguimos a Dios por lo que da o por quién es. Esa es una de las pruebas más profundas. Cuando Pedro negó a Jesús, su fe fue sacudida. Pero esa prueba lo transformó en un líder más humilde y firme. Dios restauró lo que fue probado. La Biblia enseña que las pruebas no son eternas, pero sus frutos sí. Producen fe genuina, carácter sólido y dependencia de Dios. Si hoy estás en una prueba, no significa que Dios te haya abandonado. Significa que Él está trabajando en algo más grande de lo que puedes ver. La fe verdadera no huye de la prueba, se afirma en ella. Hoy, si tu fe está siendo probada, no te rindas. Dios no prueba para destruirte, prueba para formarte. Confía en que Él está obrando incluso cuando no entiendes. La prueba no es el final, es parte del proceso que te llevará a lo que Dios prometió. A lo largo de la Biblia, la fe nunca fue algo cómodo. Siempre fue puesta a prueba. No como un castigo, sino como un proceso necesario para revelar, fortalecer y preparar el corazón de quienes Dios llamó. Cada vez que Dios eligió a un siervo para cumplir un propósito mayor, permitió una prueba que parecía contradecir la promesa. Abraham recibió una promesa imposible, sería padre de una gran nación. Esperó años, décadas, creyendo contra toda esperanza. Y cuando la promesa finalmente se cumplió en Isaac, llegó la prueba más dolorosa. Dios le pidió que entregara aquello que más amaba. No porque quisiera quitárselo, sino porque deseaba revelar si Abraham amaba más la promesa o al Dios que la había dado. La prueba no fue sobre el hijo,
fue sobre la fe. Y cuando Abraham obedeció, Dios proveyó. La fe probada se convirtió en una fe firme. Job también fue probado de una manera extrema. En poco tiempo perdió sus bienes, su familia y su salud. No entendía la razón, y tampoco la recibió de inmediato. Sus amigos intentaron explicarle el dolor, pero fallaron. La Biblia muestra que la prueba de Job no fue consecuencia de pecado oculto, sino una demostración de fidelidad. Su fe fue puesta a prueba para revelar que su confianza en Dios no dependía de las bendiciones, sino de la relación. José fue probado desde muy joven. Traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente y olvidado en la prisión. Cada etapa parecía alejarlo del sueño que Dios le había mostrado. Sin embargo, cada prueba formó su carácter. La injusticia le enseñó paciencia, la prisión le dio sabiduría, el olvido fortaleció su dependencia de Dios. Cuando llegó el momento de gobernar, su fe ya había sido refinada. Moisés también vivió una larga prueba. Después de crecer en el palacio, pasó 40 años en el desierto, lejos de la promesa. Ese tiempo no fue pérdida, fue preparación. Dios formó en el silencio lo que usaría en la liberación de un pueblo. La prueba del desierto moldeó su humildad y su confianza. David fue probado antes de ser rey. Ungido, pero no coronado. Llamado, pero perseguido. Aprendió a confiar en Dios mientras huía, mientras era injustamente tratado, mientras esperaba. La prueba le enseñó a depender de Dios y no de su posición. Incluso Jesús fue probado. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto. Allí enfrentó tentaciones que buscaban desviar su identidad y su propósito. La prueba confirmó quién era y en quién confiaba. Esto nos enseña que la prueba no es señal de debilidad espiritual, sino parte del camino. Dios prueba la fe no para destruirla, sino para purificarla. La Biblia enseña que la fe probada produce paciencia, carácter y esperanza. Sin prueba, la fe permanece superficial. Es en la dificultad donde aprendemos a confiar cuando no entendemos. Muchas veces la prueba viene en forma de silencio. Oramos y no recibimos respuesta inmediata. Ese silencio no es ausencia de Dios, es entrenamiento. Aprendemos a confiar en su carácter, no solo en sus milagros. La fe es probada cuando Dios nos pide obedecer sin tener todas las respuestas. Cuando caminamos por fe y no por vista. Cada paso en obediencia debilita el miedo y fortalece la confianza. Dios también prueba la fe para preparar el corazón para la bendición. Una promesa sin preparación puede destruir en lugar de edificar. Por eso la prueba viene antes del cumplimiento. Si hoy estás atravesando una prueba, no significa que Dios te haya abandonado. Significa que Él está trabajando en algo más grande de lo que puedes ver. La fe verdadera no huye de la prueba, se afirma en ella. La prueba no es eterna, pero su fruto sí. Produce una fe más fuerte, un carácter más firme y una relación más profunda con Dios. Confía. Dios no prueba para hacerte caer, prueba para levantarte.